El futuro político del país está en juego y se necesitan más propuestas y estrategias concretas que llevarán a este país a seguir el camino del resurgimiento económico, de la igualdad y de una mejor calidad de vida. No es hora de ataques entre políticos ni de promesas, sino de respuestas reales que el pueblo merece. Por eso estamos en la lucha. Primer debate demócrata. ¿Quién brilló más en la ciudad de las luces? Desde Washington estamos con el análisis. Filtran el video sobre la fuga del Chapo Guzmán, pero esta vez con audio. La periodista Anabel Hernández tiene todos los detalles de su investigación. Y Estados Unidos le paga a México para que no pasen inmigrantes centroamericanos. ¿Cómo se ha agravado la crisis? Buenas tardes, les saluda Hernán Molina. 5 precandidatos demócratas trataron de brillar en Las Vegas y presentar sus propuestas en el primer debate demócrata. Esta tarde nos acompaña desde Washington el estratega demócrata José Parra. Él colabora con el Comité Nacional Demócrata y ha sido asesor del senador Harry Reid. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Hernán, por la oportunidad. La primera pregunta que te quiero hacer, José, es ¿qué te pareció el debate? Me pareció un debate muy bien manejado. Vimos un grupo de candidatos que llegó con la idea de traer propuestas, de ofrecer ideas y soluciones para que los votantes las pudieran escuchar y no necesariamente hubo un enfrentamiento personal. Hubo discrepancias, pero no enfrentamientos personales. Y te quería hacer una pregunta, porque pareció que se trataron con mucha cortesía, sobre todo cuando uno compara el debate de los demócratas con los otros 2 debates entre los republicanos donde hubo un nivel de agresión mucho más fuerte. ¿Tú crees que hay un compromiso, un preacuerdo entre los candidatos demócratas de no agredirse? No, yo creo que esto simplemente es función del profesionalismo que hay entre los 5 candidatos. Todos ellos saben de que tiempo que pierdes insultando a nivel personal a tu contrincante es tiempo que no tienes para exponer tus soluciones y tus propuestas. Y 2, una regla básica de las relaciones públicas es que la persona que ataca también sufre en su imagen. Y yo creo que todos ellos entienden eso y prefirieron manejarlo de una manera profesional, hacerle propuestas a los votantes que en realidad son los que tienen que convencer y el negativismo no lleva a nada. Déjame que me enfoque particularmente en Hillary Clinton, porque vemos que en las encuestas, sobre todo en los últimos meses, ha perdido una gran cantidad de puntos. ¿Tú crees que esta fue una oportunidad, este debate fue una oportunidad para que ella se representara, para que relanzara su campaña? Bueno, definitivamente yo creo que especialmente dentro de las élites del partido se respiró bastante después del debate, porque Hillary Clinton se mostró firme, pero a la misma vez se mostró relajada, logró mantener un equilibrio entre no perder la cordura cuando le hacían una pregunta fuerte, pero a la misma vez contestar con convicción y con ideas claras. ¿Tú crees que ella Entonces yo pudo creo, dar vuelta a la página entonces? yo creo que lo estaba haciendo bien y el debate fue un indicador de que ha sobrepasado las críticas que le hacían anteriormente de que era tal vez muy tiesa, vamos a decir, que no podía comunicarse. Vimos una Hillary Clinton jovial, relajada, cálida y con chispa. Déjame que te haga una pregunta, porque el senador Bernie Sanders le hizo un poco como un regalo político y él mismo dijo que por ahí no era una situación política para él hablar sobre el tema de los emails y decir que la gente está cansada de escuchar del tema del uso de una cuenta privada de email de Hillary Clinton cuando ella era secretaria de Estado y por la cual parece que ha mandado emails con información confidencial. Sin embargo, a pesar de lo que dice Bernie Sanders y en cosas en las que estoy de acuerdo, hay un 59% de votantes que considera que Hillary Clinton violó la ley. ¿Tú crees que esta oportunidad le sirve a Hillary Clinton para salir airosa de este tema? Bueno, vamos a aclarar un par de cositas antes de arrancar. Número 1, ya esto de los emails lleva un buen rato andando y no ha salido nada grave de todo esto. Las preguntas si algo fue clasificado o no fue clasificado han sido
por emails que han sido catalogados de esa forma, de forma retroactiva. Ahora, pasando a lo del senador Sanders, el senador Sanders simplemente ahí yo creo que dijo algo que está en las mentes de muchos votantes. Cuéntenme cómo me van a ayudar ustedes en mi vida diaria, cómo voy a pagar yo mi hipoteca, cómo voy a pagar la universidad de mis hijos, por qué mis ingresos están atascados durante los últimos 12 años. Y este tema de los emails simplemente toma tiempo que no permite que formulen respuestas o soluciones a este tipo de problemática para la persona a diario. Y yo creo que el senador Sanders también se ayudó con lo que dijo, que se vio como una persona franca, una persona que tiene el interés del país por encima de política. Y ahora que estás hablando de Sanders, déjame que te haga una pregunta y vamos a ir a uno de los, unas cosas que dijo Bernie Sanders. Is that when you have 11 million undocumented people in this country, we need comprehensive immigration reform. We need a path toward citizenship. We need to take people out of the shadows. Bueno, definitivamente el senador Sanders necesita pulir un poco más sus respuestas en general sobre sus pasados votos en cuanto a inmigración, pero lo más interesante del tema es que tienes un grupo de candidatos demócratas en el que casi todos están de acuerdo en que se necesita una reforma migratoria integral, el cual no es el caso entre los republicanos. Déjame que cambie de tema porque hubo un candidato del que todo el mundo habla y él no ha estado en ese escenario. Este es Joe Biden, que aparentemente está por tomar una decisión. ¿Tú crees que es tarde ya? Y si se lanza, ¿a quién lastima más de todos los candidatos? Bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo, no sería una situación simple o va a ser cuesta arriba para si se lanzara, porque ya Hillary Clinton, por ejemplo, tiene equipos conformados en los diferentes estados claves, ha estado haciendo campaña a nivel personal en estados como New Hampshire y Iowa, donde el contacto personal es muy importante. Entonces, poder cubrir ese terreno a estas alturas va a ser difícil. Ahora, Bill Clinton, cuando se lanzó por primera vez, entró en la primera semana de octubre, así que no es imposible. Va a ser difícil, pero sí es factible. Hillary Clinton y todos los demócratas necesitan apelar al voto latino. Ella dijo que consideraría a Julián Castro. ¿Tú crees que Julián puede llegar a ser su candidato a vicepresidente? Yo creo que fue tal vez una declaración general de que estaría dispuesta a considerar a Julián Castro o a otro latino, pero a estas alturas del ciclo electoral es muy temprano decidir eso, porque ellos comienzan a darse cuenta quién van a escoger cuando ya se acerca la elección general y hay encuestas que te dicen qué perfil es el que necesita el vicepresidente para conseguir los votos necesarios para ganar en el colegio electoral. Te quiero agradecer muchísimo, José, por haber estado aquí en la lucha. Muy gracias a ustedes. Pero ¿cómo ha reaccionado el votante latino al debate de esta semana? Abel Álvarez nos tiene opiniones que generó este primer enfrentamiento entre precandidatos demócratas a la presidencia. Los demócratas han hecho cosas para tratar de arrimar la gente hispana a su lado. Se me hace que todavía tienen un poquito de trabajo que hacer los demócratas. Si los candidatos presidenciales quieren ese voto, tienen que pasar por estas calles, aquí por donde estamos. Se tienen que ganar a esta gente, a esta comunidad. Y es que para los candidatos demócratas el voto latino es esencial en sus aspiraciones presidenciales. El voto latino es muy importante y acá en Nevada, como no tiene preferencia a cualquier partido político, entonces nosotros sí tenemos una voz que podemos usar para hacer una diferencia. Todo parece indicar, según las declaraciones que hemos captado, que van más a la tendencia hacia los demócratas que los republicanos. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a todo lo que esté sucediendo. Al regresar, la filtración de un video con audio de la fuga del Chapo Guzmán crea discordia en México. Una voz muy importante denuncia que están ocultando información. Esta semana salió a la luz un nuevo detalle sobre el video donde se muestra, según la versión oficial, la fuga del Chapo Guzmán de la cárcel del Altiplano en el Estado de México. Y ahí está el detalle. Este video que se filtró tiene audio y se pueden escuchar varios martilleos previos al momento de la fuga sin que los guardias de seguridad se percataran del asunto. Ante esto, personajes como el senador mexicano Alejandro Encinas aseguran que se esconde mucho más de lo que muestra este video y no se le está diciendo toda la verdad a los mexicanos. Esta tarde nos acompaña Anabel Hernández, periodista del semanario Proceso en México y la autora de libros como México en Llamas y Los Señores del Narco, entre otros. Te quería dar la bienvenida, Anabel, y gracias por estar aquí con nosotros en la lucha a través de Skype. ¿Qué tal?
Bueno, obviamente queríamos hablar contigo sobre el último video con audio que muestra sobre los sucesos en el altiplano, pero antes de ir a eso quería que nos cuentes, porque aparentemente en México hay acontecimientos sobre lo que está pasando con el Chapo y que aparentemente las autoridades lo tendrían cercado. Cuéntanos al respecto, por favor. Bueno, hace más de un mes, el gobierno de Estados Unidos encabeza un operativo en el que participa la Marina y el Ejército Mexicano en la zona del Triángulo Dorado, que es un lugar donde confluyen los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, donde el Chapo Guzmán tiene su territorio, su hegemonía, donde viven varias de sus mujeres, de sus parejas sentimentales. Y es ahí donde desde hace más de un mes hay un operativo intensivo para poder capturarlo. De acuerdo a la información que yo he recibido, en este lago han podido capturar personas relacionadas con él, y en base a esa información, supuestamente es que particularmente en la última semana, en los últimos días, se han hecho dos operativos importantes. Uno en Tamazula, Durango, que es una zona de donde es originaria su esposa, Emma Coronel Aispuro, y otro operativo en lo que es la zona de Sinaloa, donde vive una pareja sentimental de él, la diputada local Lucero Sánchez, quien es legislador actual local en el Congreso de Sinaloa y que tiene una relación sentimental con el Chapo Guzmán. Llama la atención que es justamente en estos dos lugares donde están ubicadas dos de sus parejas actuales donde se está realizando esta búsqueda. Hasta donde tengo entendido, realmente no ha habido todavía una captura del Chapo Guzmán, y de acuerdo a las fuentes de información a las que yo tuve acceso directamente relacionadas con el cártel, no hay ya una situación de peligro en este momento para el Chapo. La otra cosa que había llamado la atención es este video en el que muestra ahora con audio que realmente parece que la historia cambia y que el gobierno de México no habría sido lo suficientemente honesto con la historia que dieron al principio sobre la fuga del Chapo Guzmán. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo justamente el 2 de agosto pasado, es decir, ya hace muchas semanas, publiqué en la revista Suceso un reportaje exclusivo. Tuve acceso a la previa levantada, iniciada por la Procuraduría General de la República en México sobre la fuga de Chapo Guzmán. Tengo acceso, tengo en mi poder todo el expediente. Y en este expediente está justamente los dictámenes relacionados a este video con audio, donde en todo momento, incluso antes, durante la fuga del Chapo Guzmán, se escuchan fuertes martilleos contra el concreto dentro de la propia celda del Chapo Guzmán, y pese a eso ninguna autoridad, ni el CISEN, ni la Policía Federal, ni los custodios hicieron nada para impedir el escape del Chapo. Este descubrimiento que yo hago el 2 de agosto realmente venía a echar a tierra toda la versión oficial del gobierno de Enrique Nieto. Tú recordarás que apenas días después de que el Chapo Guzmán se fugó, el secretario de Gobernación y el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Montealejandro Rubido, dieron a conocer en una conferencia de prensa a todo el mundo un video sin sonido, mostrando al Chapo Guzmán deambulando por su celda y donde súbitamente desaparece de las imágenes. Lo que dijo Montealejandro Rubido, y lo dijo en conferencia de prensa, el video dijo, no había nada particular en la actitud del Chapo Guzmán, no había nada en ese momento donde estábamos vigilando al Chapo Guzmán en su celda, no había nada que indicara que se iba a fugar. Este funcionario público mintió, porque si estás escuchando como custodio, como Policía Federal, como funcionario del CISEN, golpes contra el cemento dentro de la celda de Chapo Guzmán, es que eso no es un comportamiento normal. Obviamente acá muestra al menos dos cosas. Una, que adentro del penal hubo cierta colaboración para que el Chapo haga lo que hiciera y terminara fugándose. Y la otra es que el gobierno, al menos, lo ha tratado de encubrir, y a través de tu investigación y la muestra de este video, no solo muestra que lo ha tratado de cubrir esto, de lo malo que lo han realmente tratado de mantener en la cárcel, sino también de lo malo que han actuado. ¿No muestra esto también
un cierto acto de corrupción del gobierno? ¿Podemos sospechar que el gobierno sabía que el Chapo se iba a escapar y que por ahí, sabiendo que se iba a escapar, lo dejaron escapar? Yo puedo asegurar con los documentos en la mano, los documentos del ente, que el gobierno de Enrique Peña Nieto sabía, al menos desde el mes de marzo de este año, que los abogados del Chapo Guzmán estaban tratando de localizar, de conseguir los planos del penal del Altiplano. Evidentemente, si tú como gobierno tienes micrófonos, tienes cámaras, no solo en la celda, sino en los locutorios donde el Chapo Guzmán se reunía con sus abogados, en las habitaciones donde el Chapo Guzmán recibía a sus familiares, y estás grabando las 24 horas del día todo lo que dice, y estás viendo, número uno, que el Chapo Guzmán tiene no que está tratando de conseguir los planos del plano, pues vuelvo al punto, no es para decorarlo o llenarlo de jardines y de rosas. Evidentemente estaban buscando los planos para jugarse. Te voy a pedir que hagamos una pausa y vamos a volver contigo en un momento. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Lucha. Seguimos platicando con Anabel Hernández. Ella es periodista del semanario Proceso e hizo una investigación muy importante sobre cómo se fugó el Chapo del penal del Altiplano. Anabel, cuéntanos, tú a partir de esta investigación, cuando llevaste esta investigación, ¿qué dijeron las autoridades? Cuando tuve acceso al expediente que tengo ahorita aquí en mis manos y publiqué el contenido de las declaraciones, que realmente la fuga del Chapo no se fugó en estos minutos que uno ve en este video, sino más bien durante muchos meses, prácticamente desde que él ingresó al penal. Cuando yo publiqué esta información, el gobierno federal mantuvo silencio. No desmintió la información porque, bueno, la información está en el expediente, pero se quedó callado. Lo que ocurrió es que senadores de la República, integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad, empezaron a hacer solicitudes de información a la PGR y a la Secretaría de Gobernación, exigiendo que mostraran el video con audio y pidiendo explicaciones de por qué el gobierno federal había engañado a los senadores y diputados y a la sociedad en general, mostrando un video sin audio. Los senadores estaban exigiendo la explicación de por qué se había mentido, por qué se había manipulado la información. Porque cuando los senadores preguntaron al gobierno sobre las verdaderas condiciones de la fuga del Chapo Guzmán, ¿por qué el gobierno omitió y escondió que tenía ese video? Que sin duda alguna en ese momento hubiera cambiado totalmente la versión de las cosas y el gobierno no hubiera podido decir que estaban muy sorprendidos de la fuga y que todo el comportamiento del Chapo Guzmán ese día era normal. Tengo entendido que el gobierno negó esta información a los senadores. Este acto básicamente de encubrimiento, de haberle negado la información a los senadores, ¿puede llegar a llevar al gobierno de Peña Nieto a una situación como un impeachment, como un proceso de juicio político del presidente o de sus mismos ministros y secretarios de Estado? Es importante lo que estás preguntando, porque justamente ayer el senador Alejandro Encinas, un senador independiente de izquierda en México, convocó una conferencia de prensa justamente para informar esta sesión bilateral integrada por senadores y diputados del Congreso. Están pensando volver a citar, a declarar en una sesión oficial al secretario de Gobernación y a todos los responsables de la fuga del Chapo Guzmán para exigir cuentas de por qué mintieron. Habría que decir que justamente estos funcionarios mintieron bajo juramento de decir verdad al Congreso. Lo que ayer el senador Alejandro Encinas explicó es que esta mentira dada por los funcionarios públicos responsables de rendir cuentas ante el Congreso podría significar incluso el inicio de un juicio político y destitución por haber falseado información bajo juramento de decir verdad ante el Congreso mexicano. Te quiero agradecer muchísimo por tu investigación y por tu coraje y te pido por favor que te cuides porque ya sabemos lamentablemente cómo a veces lamentablemente los periodistas sufren ataques, así que te acompañamos desde acá y de vuelta. Gracias por tu coraje y por traer tu información hacia nosotros. Vamos a volver a estar en contacto contigo. Y a ustedes les pido que nos sigan acompañando. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí en La Lucha. Acompáñenos.
Gracias por regresar con nosotros. Esta semana, una columna de opinión del periódico New York Times menciona que Estados Unidos le paga a México para que cumpla las funciones de filtro de inmigrantes, con lo cual se ha incrementado una maquinaria de deportación de quienes buscan llegar a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las dificultades que se viven en la frontera sur de México? Rosa María Orbach nos explica. El albergue migrante Todo por Ellos de Tapachula, Chiapas, tiene a su cuidado a 2 niños migrantes guatemaltecos, los más pequeños que han tenido. Josué, de 3 años, y Noemí, de 5. Giselle Naomi. ¿Y cuántos años tienes? 5. La madre de estos niños fue arrestada hace un mes. Se sabe que pretendía cruzar a Estados Unidos, pero aún se desconoce cuál es el delito por qué la tienen detenida. Mientras tanto, Jorge Echeverría, voluntario del albergue, los cuida. Y sí, al principio el bebé sí lloró demasiado al llegar acá. Sí, se le dificultó, ya después ya empezó a dar confianza y ahora ya se siente como parte de, y ya nos ven a uno como, dicen tío, dicen papá, hermano dicen papá, me dicen tío, o hermano Jorge me dice. Esta mujer chiapaneca, vendedora ambulante, ha sido testigo del flujo de niños migrantes por esta frontera sur. A veces los traen la gente más grande, trae a los niños. Y también ellos sufren igual que las personas grandes. ¿O solos? Ajá, sí, han pasado varios solitos también. Y es en este tipo de balsas que cruzan a diario miles de inmigrantes desde Guatemala hasta Tapachula, para muchos buscar el famoso sueño americano. Según los activistas comunitarios de Tapachula, los niños menores de 5 años que son migrantes siempre vienen acompañados de sus padres, y los adolescentes que cruzan solos se concentran en la plaza de la ciudad de Tapachula en busca de alimento o algún trabajo. Sigo recibiendo niños, familias completas y menores no acompañados, y hay que decir que menores no acompañados es a partir de 10 años. Desde la frontera sur, soy Rosa María Orbach. Es lamentable realmente que madres y padres realmente tengan que mandar a sus niños para cruzar una frontera tan peligrosa para poder sacarlos de la violencia. Esta semana vivimos sucesos muy importantes que afectan a la democracia, tanto de los Estados Unidos como México. Aquí se llevó a cabo el primer debate demócrata y a lo largo de este proceso electoral es nuestro derecho exigir propuestas reales e inclusivas para la gente. En México, un video que ha provocado más preguntas que respuestas y que muestran mucha falta de transparencia. Ese es el deber del pueblo de elegir y de exigir respuestas y que se cumplan promesas. Por eso, no se olvide que es importante votar, pero el proceso democrático no termina en las urnas. Por eso, estamos en la lucha.